Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. Buenas Sí. noches, licenciado. ¿Cómo Buenas están? noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Un gusto. Iniciando el desarrollo de esta nueva unidad correspondiente ya en la unidad número 6. Estamos ya a mitad de este proceso educativo que ustedes han iniciado. Hemos avanzado ya hasta la mitad de nuestro recorrido. Esperamos que les vaya de aquí en adelante igual de bien. Como hasta aquí ustedes han venido desarrollando todas las actividades de forma responsable, oportuna, en cada una de las actividades que se les ha venido planificando y subiendo a su aula virtual semana tras semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos lo que corresponde ya a la unidad número 6 y en pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos Buenas de noches, aprendizaje de licenciado. tarea. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches, bienvenida. Estamos en la asignatura. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeritos. Bienvenidos. Vengan adelante. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 6, las revoluciones independentistas. Vamos a ver esta última etapa. Vamos a ver las causas de la independencia latinoamericana, algunas actividades correspondientes a este proceso educativo y sobre todo vamos a ver temas sobre la libertad. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, tienen a continuación las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 1. Estamos arrancando esta unidad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿quiénes tenían el poder en América Latina en época colonial? Facilita la respuesta. La siguiente dice, ¿cómo conoces sobre la época o qué conoces sobre la época colonial? La siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrentaron los pueblos en la colonia? Investiga los eventos más relevantes de la revolución independentista de Haití. Son los temas que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas. Para ello tienen que cumplir en la parte superior de su hoja. Ustedes ya saben cómo tienen que hacer el rotulado. Y una vez que hayan completado todos los datos que se les solicita, inmediatamente pueden desarrollar su tarea. Tienen adicionalmente que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6 con el tema causas de la independencia latinoamericana. Napoleón nombra rey de España a las juntas de las guerras de independencia correspondientes a la semana 1 del 22 de enero del 2024. Estamos ya casi cerca del final de este proceso educativo. En relación al criterio de configuración, esta tarea permite entregas desde el 22 de enero, la fecha límite de entrega será el 29 de febrero, perdón, del 2024 y la fecha de publicación será hasta el 5 de marzo del 2024. Tienen el tiempo adecuado, tienen el tiempo oportuno, en vista que estamos iniciando este proceso educativo, tienen toda la información pertinente en el desarrollo de esta primera actividad correspondientes ya a la unidad número 6. Una vez que se les ha explicado cómo es lo que tienen que desarrollar, vamos a ver un tema bastante crucial. Vamos a ver la independencia y la libertad. Será lo mismo independencia y libertad. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando en el desarrollo de esta actividad, en el desarrollo del desarrollo de este proceso educativo y vamos a ver la independencia y la libertad. Vamos a ver en este contexto la independencia latinoamericana que en los países continentales se logró tras 15 años de avatares y batallas. No es solo un proceso del pasado con unos héroes muy importantes, sí, pero ya muertos. La independencia y libertad son realidades que debemos conquistar todos, todos los días, en todas las actividades que nosotros desarrollamos día a día, en cada momento, con responsabilidad, en beneficio no solamente de personales o de nuestras familias, sino también ustedes son un aporte fundamental para el desarrollo de nuestra patria. Por un lado, tenemos que recordar el pasado con respeto. Fueron decenas de miles los muertos de lado y lado, familias destruidas, territorios devastados. Los próceres de la independencia sabían que corrían riesgos, sin embargo, dieron los pasos que consideraron necesarios hasta la entrega de su propia vida con valentía para entregarnos la independencia que nuestro pueblo, que nuestra nación así lo requería. Pero esa lucha por la libertad y la justicia aún está inacabada. Se ha obtenido en América no la independencia, sino un armisticio de la guerra,
que de decidirla, decía al terminar la contienda Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar. Con ello quería decir que todavía faltaba mucho para la verdadera libertad. Cierto es que no hay que pedirles a la independencia lo que no buscaba. Ya Bolívar en su carta de Jamaica, que habíamos visto anteriormente, predice el triunfo de la lucha independentista y de las ideas que la acompañaban. Independencia americana, derechos del hombre, gobierno democrático, equilibrio de los pobres, leyes a favor de la libertad, congresos, constituciones, pero no dice que todo se obtendrá en una sola vez o de un solo golpe. En efecto, el cambio social, la igualdad de todos ante la ley, la equidad, el desarrollo, los derechos humanos, son objetivos que los pueblos latinoamericanos irán y deben buscar periódicamente en el transcurso de su historia y a los que se irán acercando con el pasar del tiempo, con el avanzar del tiempo. Si nosotros vemos solo de esta estrofa que acabamos de ver, si nosotros analizamos nuestra primera constitución de 1823, prácticamente la primera constitución todavía establece diferentes criterios que prácticamente se conocía de tal manera a a los diferentes modelos de esclavitud que posteriormente con la evolución constitucional que se dio, obviamente se fueron cambiando todos sus ideales hasta tener una constitución bastante amplia y bastante considerable dentro de los derechos y libertades que hoy gozamos en nuestra constitución. Recordemos que la Constitución de la República del Ecuador es la ley suprema, es prácticamente la estructura fundamental sobre la cual se erige el Estado. No solamente se encuentran nuestros derechos, no se encuentran nuestras obligaciones, sino prácticamente en la Constitución está establecido una serie de estructuras en cuanto a la administración pública, a la integración y a la formación de instituciones del Estado, instituciones que están al servicio y el bienestar de cada uno de nosotros. Garantías constitucionales y una serie de actividades más que nosotros iremos ya viendo más adelante dentro de estos contextos, pero es fundamental. Prácticamente este proceso de evolución constitucional también tiene que ver no solamente con las actividades internas de nuestro país, sino también posee incidencias directas de actividades extranjeras. Por ejemplo, nuestra constitución prácticamente se erige bajo las estructuras de derechos, de libertades del hombre que se establecieron tanto en la primera constitución del continente americano, que fue la de los Estados Unidos, y a su vez también de la Declaratoria de los Derechos del Hombre que se establecieron en Francia. Son todos esos cúmulos de actividades internacionales, de actividades que se desarrollaron en beneficio de todos los ciudadanos en general, que nosotros también hemos cristalizado y hemos plasmado en nuestra Constitución y que nos sirve a nosotros como un precedente directo para que nosotros podamos desarrollar una vida dentro, o una vida estable, una vida estructural dentro del Estado, dentro de las actividades y las administraciones públicas que contiene nuestro Estado. Muchas de las estructuras socioeconómicas coloniales sobrevivieron largo tiempo después de la independencia y solo se superaron por el tenaz esfuerzo de los pueblos, pero ello no es razón para minimizar la independencia. Al contrario, debemos valorarla en toda su dimensión, pues fue el primer paso a la conformación de estados nacionales y por ende parte de la lucha por construir la justicia social, el bienestar y sobre todo prácticamente este tema que nosotros ya habíamos hablado, habíamos tratado en clases anteriores, que es el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Prácticamente es un retomar de todos los preceptos ancestrales, que es el summa causa. El summa causa es el buen vivir. Es un tratado, es una estructura ancestral, es una ley ancestral, es un modo de pensar ancestral que obviamente se ha reconocido especialmente en nuestra Constitución del 2008. Ella lo reconoce con mucha más fuerza. Y obviamente lo que busca es ese equilibrio entre el hombre y todo lo que le rodea.
Entonces, el buen vivir está presente en la educación, en la salud, en la vivienda, una serie de actividades que son beneficiosas para el desarrollo de cada uno de los pueblos. Como hemos dicho, el buen vivir al que todos aspiramos en todo momento. La otra lucha inacabada es la de la unidad. Lamentablemente, si nosotros hablamos de este proceso, de este tema singular de la unidad, Simón Bolívar tuvo un gran ideal que fue la Gran Colombia. Lamentablemente por diferentes criterios, lamentablemente por diferentes estructuras, no se cristalizó y más bien se dividió. Pero ese tema, esa conceptualización, en la actualidad se busca reestructurar con nuevas estructuras de unidad, especialmente de nuestra región, de lo que es Sudamérica. Nosotros tenemos el ALCA, tenemos la UNASUR, tenemos una serie de instituciones que han buscado unificar a todos los estados, también tomando el ideal de la Unión Europea, que obviamente les sirve de mucho. Es un blindaje que se da a todos los estados que conforman uno solo. Lo mismo se quiere buscar acá, lamentablemente, pero el tema de la unidad por divergencias económicas, culturales, políticas, no se ha podido consolidar a lo largo de la historia en Latinoamérica. En este sentido, a lo largo de estos 2 siglos, ha habido amargas experiencias de aislamientos, de división, incluso de guerras, pocas, felizmente, entre países hermanos. La América independiente y unida que soñó Bolívar no es una realidad, aunque nadie ha renunciado a ese sueño. América Latina es la única comunidad natural de naciones que existe realmente en el mundo, pues sus países comparten costumbres, lengua y creencias comunes, pero paradójicamente cuando hay la globalización apuesta por formas supranacionales de organización política y jurídica. Eso quiere decir, cada quien trata de establecer su independencia. Por mercados comunes y por la disolución de las fronteras, pareceríamos estar aún lejos de superar nuestras condiciones o tradiciones sociales. Eso quiere decir prácticamente una serie de trabas, una serie de divisiones que los diferentes estados van estableciendo y no buscan esa unidad que todos queremos. Y también la gravísima diferencia regional. Lamentablemente, si nosotros vemos justamente esa era la base sobre la cual Simón Bolívar buscó fundamentar esta idea de la unión de naciones con esta gran Colombia, buscando no solamente en la parte económica, sino también en la parte, sobre todo en la parte cultural, en la parte social, debido a que toda la parte del continente guardamos características demasiado comunes en cultura, en tradición, en lenguas, en idioma y una serie de actividades, incluso en la parte religiosa, guardamos bastante similitud entre cada uno de los países. Esto prácticamente debería ser la fortaleza para buscar a futuro que los países latinoamericanos puedan formar un solo Estado común, un solo Estado fuerte y sólido. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es la unión de estados, que es una serie de unión en bajo una sola constitución. Acá también se podría hacer lo mismo si buscamos romper ese regionalismo. Nosotros incluso aquí dentro del Ecuador, cuando existe algún tipo de problemas, cuando existe algún tipo de divergencias políticas, sobre todo, nosotros vemos esa división regional que existe en el costeño, con el serrano, igual con los habitantes del oriente. Tratamos de buscar nuestras diferencias lejos de unificarnos bajo una sola bandera, que es nuestro tricolor patrio, de unirnos en contra de diferentes problemas sociales que se enfrenten en un debido momento. En ese sentido, los países de Iberoamérica, como nos conocen a nosotros, Latinoamérica, Iberoamérica, nos conocen a nosotros, los países de Iberoamérica parecen haber transitado un camino diferente al soñado por Simón Bolívar, en aras de la construcción de estados nacionales encerrados en sí mismos. Aún nos falta verdadera decisión para integrar la enorme extensión territorial de nuestro continente, su gran población, que sería no solo uno de los más grandes mercados del mundo, sino uno de los espacios más fértiles para la creación cultural,
la tolerancia y la estética que pudieran haber existido en la historia. Los esfuerzos en marcha, algunos más amplios como la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, otros más restringidos como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones y Alternativas Bolivarianas de las Américas, deben profundizar el espíritu de unidad y colaboración como la mejor herramienta para el desarrollo de una cultura verdaderamente humana y justa. Sin duda, la América que soñaba y que quería Simón Bolívar, después de este proceso de libertad, después de este proceso de liberación que nosotros tuvimos. Entonces, nosotros podemos observar esta gran diferencia, pese a que no podemos decir paradójicamente que tiene el mismo significado, independencia con libertad, pero son cosas diferentes, son cosas que si nosotros vemos el contexto mismo de las palabras, son cosas totalmente diferentes, guardan un contexto, guardan una estructura diferente entre cada una de estas posturas. Vamos a ver un poco más justamente sobre este proceso latinoamericano y vamos a ver una serie de una serie de organizaciones latinoamericanas en función de la unión que se debería buscar dentro o que se ha venido buscando dentro del continente latinoamericano. Vamos a ver. Me regalan un segundito nomás. Listo. Vamos a iniciar justamente viendo este proceso de unidad o en aras del desarrollo de la unidad latinoamericana se han creado una serie de organizaciones de estados, los cuales buscan este proceso de unidad entre todos los países. Las organizaciones, estas estructuras, estos sistemas interamericanos y bloques de integración regional y subregional, lo que buscan no solamente es la protección económica. De hecho, la mayoría de estos bloques buscan justamente establecer diferentes condiciones y regulaciones dentro del mercado internacional de cada uno de los países miembros, lo que asegura justamente un proceso de réditos económicos en base a las exportaciones de cada uno de los países que están conformando cada uno de estos bloques. Y dentro de estas estructuras vamos a ver una serie de organizaciones, las cuales se han formado y las cuales están funcionando, otras han dejado de funcionar, no han cumplido sus objetivos y obviamente las que se encuentran en función en la actualidad. Y aquí nosotros podemos ver la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. ¿Qué es la OEA en primera instancia? Vamos a ver una serie de actividades en función de cada uno de ellos. Vamos a ver la siguiente, que es la AECO, que es la Organización de Estados del Caribe Oriental, el PROSUR, que es el mecanismo y espacio de diálogo y cooperación de todos los países de América del Sur, la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, también están presentes este tipo de actividades. La AEC, la Asociación de Estados del Caribe, la OTCA, que es la Organización de Tratados de Cooperación Amazónico, la ALADI, que mucho se ha hablado, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, una de las más fuertes dentro de nuestra región, el proyecto Mesoamérica, que es el proyecto de integración y desarrollo mesoamericano, el Mercosur, que es el mercado común del sur, donde todos los países pueden comercializar sus productos sin tener un libre de aranceles. Prácticamente se les libera de aranceles a todos los procesos de exportación e importación.
La Organización de Alianza para el Pacífico, que es la Alianza del Pacífico, Mecanismo de Integración Regional, la CELA, Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, la famosa CAN, que es la Comunidad Andina, SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, el CARICOM, Comunidad del Caribe, CISCA, la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, la famosa CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Tratado de Comercio de los Pueblos y por último tenemos la CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana. Esos son parte de las organizaciones que nosotros tenemos en la actualidad y que cada uno tiene su funcionamiento, cada uno tiene su estructura dentro del Estado. Vamos a ver cada uno de ellos las características, cómo están conformados cada uno de ellos. Y en esta primera instancia vamos a ver sobre la OEA. Vamos a ver cuáles son las características de la Organización de Estados Americanos. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de esta organización de estados que es funcional y que es indispensable dentro de la Unión de Países Latinoamericanos, la OEA. ¿Qué es la OEA? La OEA es la Organización de Estados Americanos, OAS, en inglés, una organización internacional de corte panamericanista y ámbito regional de acción, creada el 30 de abril de 1948 con la idea de operar como una instancia multilateral para la integración de todo el continente sudamericano. Su sede se encuentra en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, con oficinas regionales en sus 35 países miembros y su idioma oficial es el español, inglés, francés y también el portugués. Los orígenes de la OEA se remontan a la primera Conferencia Internacional Panamericana, establecida en el año de 1890 con el propósito de sentar las bases para una integración comercial entre las Américas. Posteriormente, en el año de 1948, 21 naciones afiliadas a dicho organismo se reunieron en Bogotá, Colombia, para suscribir la Carta de la Organización de los Estados Americanos, dando así inicio formal a la Organización de Estados Americanos en sus siglas OEA. A pesar de sus propósitos expertos de integración y solidaridad entre todas las naciones del continente americano, la OEA ha sido criticada u objeto de polémica en numerosas ocasiones. Quizás las más conocidas sean la falta de respaldo de Argentina durante su enfrentamiento con Gran Bretaña por las Islas Malvinas o Frank Lanz. De hecho, Chile y Estados Unidos apoyaron al país europeo y la resolución sexta de 1962 en la que se tomó la decisión de expulsar a Cuba de la organización en el marco de las tensiones de la Guerra Fría. Esta resolución quedó sin vigencia posteriormente, pero Cuba no se reincorporó jamás a la Organización de Estados Americanos y justamente por eso es las dificultades que tiene Cuba, especialmente dentro del área económica. Posteriores polémicas han asomado la idea de que la OEA responda a intereses no precisamente para panamericanistas, eso quiere decir a intereses dentro de la región, sino veladamente imperialistas, favoreciendo los intereses estadounidenses en la región bajo el disfraz del fortalecimiento de la democracia. Esas acusaciones han sido encabezadas por el gobierno venezolano, quien anunció en el año 2007 su retiro oficial de la organización y propuso que se creara esta nueva organización que es la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como una alternativa latinoamericana en vez o en superposición de la OEA. En cuanto a las funciones de la OEA tiene funciones esencialmente diplomáticas y representativas, ya que se trata de un foro de cooperación política. Sin embargo, esta dificultad para ejercer ciertos niveles de coerción en casos que así lo ameriten siempre y cuando no violenten principios fundamentales de su Carta Constitutiva, como el derecho a la soberanía de las naciones, sí, siempre y cuando cuente con el voto positivo de los Estados miembros que conforman la OEA.
La OEA también puede fomentar el desarrollo humano en sus diversas áreas, tales como el área académica, ciudadana, política, entre otras más que permitan fortalecer el conocimiento y el desarrollo de la población. En cuanto a los objetivos de la OEA, los objetivos de la OEA se resumen en cuatro directrices fundamentales. Primero, el diálogo político para resolver inconvenientes de diversa naturaleza entre Estados miembros, sirviendo de foro político para la región, avanzando hacia objetivos comunes. Para ello, los países se pliegan a los lineamientos de la Carta Democrática Interamericana. Otro de las directrices o los objetivos de la OEA es la cooperación. La OEA brinda apoyo en diversas áreas de los países miembros, reforzando su institucionalidad y ofreciendo apoyo en asuntos electorales y democráticos como observación electoral, becas de estudio y apoyo de cara a desastres naturales. Es por eso que cuando, por ejemplo, estamos en época de elecciones y el mismo día de los sufragios, ¿qué es lo que dice? Existen observadores de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, quien van a revisar si se cumplen todos los protocolos estrictos que requieren los procesos electorales. Entonces también son miembros observadores de todos los procesos electorales. Otro de los objetivos es el mecanismo de seguimiento. La organización mantiene diversos mecanismos de medición entre sus estados miembros para ofrecer datos y estadísticas respecto a aspectos fundamentales de la vida democrática, como el control de consumo de drogas, derechos de los ciudadanos, entre otras características más dentro de este tema. Y por último tenemos el patrimonio jurídico. Los países miembros de la OEA suscriben tratados multilaterales que permiten una legislación común en torno a temáticas sensibles, como la venta de armas, los derechos para personas discapacitadas o la reducción de la pobreza. Son temas también que son fundamentales dentro del derecho, dentro de los objetivos que tienen esta Organización de Estados Americanos y que deben cumplir y hacerse cumplir dentro de todos los países que están conformando o que son miembros de la Organización de Estados Americanos. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de esta primera clase correspondientes a el tema de ciencias sociales. No me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en este proceso educativo. Nos vemos a partir de las 8:30 en nuestra clase correspondiente a inglés. Listo, licenciado. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, Gracias, Licen. gracias, Licen.